Jóvenes, tengan una muy buena tarde. Es un gusto para mí saludarles en esta oportunidad y trabajar con ustedes el curso de Derecho Mercantil. Iniciamos entonces ya a trabajar en el contenido de la semana número 11. Siempre damos unos minutitos en lo que se van conectando la mayoría de ustedes para que iniciemos la clase todos juntos. Bueno, vamos a continuar con la clase como trabajamos desde la semana anterior. Les explico tener cerca de ustedes y a la mano pues unas leyes que nos van a servir como auxiliares en esta tarde y vamos a tener siempre unos minutitos al final de la clase para que ustedes pudieran preguntar o tener alguna respuesta, alguna interrogante que ustedes tengan, por favor. Entonces, un gusto saludarles acá. Híjole, se me olvidó enviarles la presentación antes, pero se las voy a enviar al nada más terminar la clase, perdón. Bueno, tenemos ya 178 conectados. Vamos entonces, estamos trabajando para retomar ya, estamos trabajando en estas semanas lo concerniente a los contratos y las obligaciones mercantiles. Específicamente vamos a ver que las obligaciones nacen y se derivan directamente de la suscripción de un contrato mercantil. Por eso es que cuando hablamos nosotros de las obligaciones, pues tenemos que hablar siempre de los que son los contratos mercantiles, puesto que las obligaciones nacen de la contratación que surge dentro de los sujetos que se llaman comerciantes, que pueden ser los dos comerciantes o puede ser solo uno de ellos que ejerza las actividades propias del comercio. Recordemos entonces esto, por favor, en base a lo que establece nuestro Código de Comercio. Hemos estado trabajando específicamente ya lo que son los contratos típicos mercantiles. Vamos a tratar de iniciar de una vez en esta tarde también los contratos atípicos mercantiles para avanzar ya en relación a lo que tenemos preparado para esta semana. Entonces, vamos a iniciar a trabajar ya. Voy a compartir con ustedes ya mi pantalla y vamos a trabajar desde el contrato que nos quedamos específicamente la semana pasada para agotar todos los contratos que estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar entonces en esta semana la tercera parte ya de lo que son los contratos mercantiles. Siempre tienen que revisar su listado de leyes, por favor, revisen sus leyes, lleven al día la lectura de sus leyes para que no tengan problemas también a la hora de solventar el examen. Les suplico que por favor lleven al día la lectura de leyes para que ustedes puedan también trabajarlas juntamente con lo que estamos trabajando. Fuera excelente que pudiéramos trabajar nosotros de una vez un poquito de las leyes, sin embargo, pues a veces no es posible por el tiempo. Pero si en el transcurso del semestre avanzamos como tenemos previsto, al menos vamos a tener una semana para poder agotar otras cosas que son importantes señalar en las leyes, no todas, pero al menos las leyes más principales dentro de lo que es el derecho mercantil, ¿sí? Este es nuestro listado de leyes. Específicamente ya para esta semana tendríamos que tener la lectura de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los contratos del derecho internacional en relación al comercio y también la ley de extinción de dominio. Esas serían las dos que nos tocan para esta semana. Trabajamos entonces el contrato de hospedaje, que lo tenemos específicamente en el artículo 866 del Código de Comercio. Busquémoslo, por favor, contrato de hospedaje. La semana pasada nos quedamos en relación al contrato de transporte. No recuerdo bien, pero yo creo que sí agotamos el contrato de transporte únicamente para
hacer referencia a ese contrato de transporte que está a partir del artículo 794 del Código de Comercio. Dijimos que el contrato de transporte es un contrato que por lo general es un contrato por adhesión. No tenemos en sí un contrato que se pueda redactar que no sea de adhesión, es decir, que las dos partes coincidan previamente o un tiempo antes a celebrar el contrato de transporte. Acá solo para retomar el tema de la semana pasada. ¿Por qué la mayoría de veces el contrato de transporte, más el de personas, es un contrato de adhesión? Cuando compramos, por ejemplo, un boleto de pasaje, ya sea terrestre, aéreo o cualquier otro transporte, pues muy rara vez nos preguntan a nosotros, creo que no lo harían, si estamos de acuerdo en relación a cómo ellos manejan lo del transporte, sino únicamente nosotros cumplimos con el pago del pasaje y entonces la persona, dueño del transportista, únicamente recibe el valor. Y por lo general nosotros estamos acreditando que hemos suscrito un contrato de transporte con una empresa o con una persona únicamente cuando nosotros exigimos nuestro boleto o nuestro ticket, que le llamamos. De otra forma, no es el contrato y es así de simple. Desde el momento que nosotros tomamos ese transporte, si ese transporte está pagando una clase de seguro y si en el país, o por ejemplo acá en Guatemala, es de los transportes que obligadamente tendrían que pagar un seguro, entonces estamos adquiriendo nosotros la calidad de asegurados. ¿Qué pasa si no nos entregan el ticket? Pues únicamente basta con el Código de Comercio, recuerden ustedes que dice que se perfecciona con la entrega del ticket, ¿verdad? Del boleto. Pero si en determinado caso ellos no lo giraron o no lo entregaron, únicamente pues el hecho de estar presentes en el siniestro o lo que pudiera pasar o acontecer al transcurso del transporte, entonces nosotros tenemos la condición de asegurados. Eso es en relación al contrato de transporte. Hay contrato de transporte de personas y hay contrato de transporte de cosas. Y entonces eso va a depender mucho en relación a lo que nosotros estemos suscribiendo, ¿verdad? En lo que estemos trabajando. Muy bien, ahora sí, iniciamos entonces con el contrato de hospedaje, artículo 866 del Código de Comercio. Contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje, artículo 866, por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no la alimentación. Es decir, que puede la persona comprometerse a realizar o cubrir la alimentación de la persona que está requiriendo ese contrato de hospedaje, como también puede ser que únicamente le dé el espacio para que pueda dormir y pernoctar en ese lugar. Entonces, la ley guatemalteca está redactada de tal forma que insinúa la presencia de una vez de una empresa para la prestación del servicio. Es decir, que es específicamente una entidad jurídica o una, digamos así, puede ser una sociedad, una asociación, una empresa, que es la que vaya a prestar este servicio de hospedaje. Con lo cual, entonces, caracteriza la ubicación mercantil del contrato. ¿Qué características encontramos nosotros dentro de este contrato? El contrato de hospedaje se caracteriza porque es un contrato bilateral. ¿Por qué decimos que es bilateral? Porque tiene que haber acuerdo de voluntades. Es consensual porque también tiene que haber consenso dentro de las partes. Es oneroso porque recuerden que genera ingresos desde trato sucesivo porque se da por periodos o periódicamente. Puede ser que una persona requiere el hospedaje únicamente por una noche, como puede ser una semana, un mes o a cierto intervalo de tiempo, como por ejemplo los agentes viajeros, que ellos hacen su calendario de viajes y entonces de una vez reservan en el mes, según las fechas y los viajes que tienen, la entidad que les va a brindar este hospedaje. Y entonces es que ellos reciben un precio importante porque van a
utilizarlo no solo por una ocasión, sino en varias oportunidades. Por adhesión, en la mayoría de casos, el contrato de hospedaje también, al igual que otros contratos mercantiles, es un contrato de adhesión, puesto que nosotros cuando visitamos un lugar, un hotel, llamémosle así, en donde nos queremos hospedar una noche o un tiempo, pues lo único que hacemos es adherirnos al precio que ya tienen, a las estipulaciones que ya tienen, incluso cuando llegamos a un hotel, por ejemplo, muchos de ellos ya tienen ciertas reglas que nosotros encontramos y ni siquiera las conocemos o no las hemos leído antes de hacer el pago del hospedaje. Si no, en el hotel hacemos el pago y ya cuando estamos, por ejemplo, en la habitación, encontramos a veces un instructivo o tenemos un manual o algo que nos dice cuáles son las cosas que son cargadas extra al precio, por ejemplo, de la noche de hospedaje o del tiempo que vemos nosotros, por ejemplo, fin de semana, qué es lo que incluye, cuáles son los horarios de gimnasio, cuáles son los horarios de piscina, a qué hora, por ejemplo, se incluye desayuno, a qué hora se va a servir el desayuno, de qué hora a qué hora, y si queremos un servicio extra, qué precio tiene cada uno de ellos. Entonces, por eso es que se dice que es un contrato por adhesión, porque ya está todo redactado, preredactado, y las personas que son el público, pues llegamos únicamente y nos adherimos a lo que ya está previamente establecido por la empresa. ¿Cuáles son los elementos personales de este contrato? Los elementos personales del contrato de hospedaje son el hotelero, que lo podemos encontrar siempre dentro de lo que es el código de comercio. Recuerden ustedes que hay que agotar la lectura de todos estos artículos para poder tener una mejor comprensión del tema. Entonces está el hotelero, también el hospedero, albergador o fondista, o sea, el comerciante que presta el servicio de alojamiento y el viajero o el huésped. Y entonces, a cambio de la retribución que se paga, usa el servicio que se le está prestando. ¿Cuál es el elemento real de este contrato? Los elementos reales del contrato son el precio y la retribución que paga el huésped y el servicio o servicios que va a prestar también el hotelero. ¿Cuáles? Recuerden, cuando es un elemento real, habla de la entrega de una cosa existente, una cosa que podemos ver. A eso se le llama un contrato real. Y un contrato formal cuando tiene que haber algún documento para que pueda subsistir ese contrato o una formalidad. Dentro de los elementos formales, este contrato no se sujeta a una forma en especial. Como se dijo entonces, el huésped suscribe un libro de entradas, llena un formulario y con ellos únicamente al llenar estos requisitos se perfecciona el contrato. Recuerden ustedes que ahora con el avance que tenemos en relación a la celebración de contratos de tipo mercantil, a veces solo con una llamada se hace una reservación, incluso se puede cargar el pago a una tarjeta, ya sea de débito o de crédito, y entonces ya se está formalizando aún sin la presencia de los sujetos, principalmente del viajero o del huésped, se está celebrando y formalizando por medio del pago, que es el elemento real, se está formalizando la celebración de este contrato de hospedaje. En el artículo 867, revisémoslo desde nuestro código, los hoteleros, ahí tenemos el nombre de uno de los sujetos, a quienes fuera imputable culpa o negligencia, resarcirán los daños que vayan a sufrir los huéspedes en sus personas o bienes que conforme a los reglamentos respectivos hubieran introducido en sus alojamientos. ¿Qué significa eso? Que hay cierta responsabilidad del hotelero. No significa que porque es un contrato por adhesión, el viajero o el huésped va a quedar totalmente desprotegido. Y fíjense que dentro de las regulaciones que se hacen con estos contratos prerredactados, comúnmente ellos lo que hacen es quedar muy bien con los viajeros, con los huéspedes. También pasa con el contrato de transporte, porque generalmente, y peor aún cuando son empresas muy grandes, multinacionales, no les conviene a ellos crear una mala imagen delante del usuario. Por ejemplo, cuando en el contrato de transporte hay un atraso, ese contrato cubre
Si el avión iba a salir, por ejemplo, hoy a las 9 de la noche y resulta que sale hasta las 6 de la mañana del otro día, ese intervalo de tiempo, el hotel al que van a llevar a todos los pasajeros los va a cubrir el transportista, es decir, la empresa. Y eso se da siempre. Igual en los hoteles, cuando hay un mal servicio, hay un requerimiento que se hace de parte de los viajeros o los huéspedes, no por ser un contrato preredactado, hay una desprotección completa en relación a los huéspedes, sino al contrario, también hay mucho, tiene que ver aquí el aviamiento mercantil. Recuerden ustedes que el aviamiento habla sobre la fama de la empresa o la fama de la institución, que tiene mucho que ver con el éxito que se pueda tener dentro de las actividades comerciales. Vamos con el artículo 870. Recuerdan ustedes lo que hablábamos en relación a la retención. Leamos el 870. Los equipajes y efectos del huésped responden preferentemente al hotelero por el importe del hospedaje y a ese efecto podrá ser retenidos por este mientras no se le pague lo que el huésped adeude. Es decir, que el hotelero tiene derecho de retención. Puede impedir que salgan las propiedades, el equipaje del viajero, del huésped, a no ser que ya se le haya saldado la cuenta. Entonces es necesario esto. ¿Cuándo va a vencer esto? Ahí están las disposiciones en el 871. El contrato de hospedaje, ¿cuándo va a terminar? Por el transcurso del plazo, por violación de los pactos y los reglamentos, por cometer del huésped falta a la moral o hacer escándalos, por ausencia del huésped, por falta de pago, por las demás causas que se vayan a convenir que convengan dentro de la suscripción de este contrato. Muy bien. Entonces, ahí estamos en relación a el contrato de hospedaje. Por favor, ustedes hagan una revisión en relación a estos artículos siempre en el contrato de hospedaje. Vamos ahora a revisar un nuevo contrato que es el contrato de seguro y está regulado dentro de nuestro Código de Comercio a partir del artículo 874 del Código de Comercio. Vamos a recordar lo que dice la ley del organismo judicial, estableciendo que cuando hay una ley especial sobre una disposición o disposiciones o procedimientos que van de forma general, va a regir la específica, o hay una ley principal que va a ser en todo caso la específica. Recordemos que nuestro Código de Comercio es desde el año 1970. Por eso es el número de decreto así. Y entonces, posteriormente a la suscripción de nuestro Código de Comercio, que ya hemos hablado en varias oportunidades, que debería ya en todo caso elaborarse un nuevo Código de Comercio y dejar ya muchas disposiciones de nuestro Código que ya son obsoletas, que son leyes vigentes, pero ya no son positivas, es decir, que tienen aparente validez, pero ya nadie las utiliza. Entonces, a partir de eso surge la ley de la actividad aseguradora, específicamente que es el decreto 25/2010 del Congreso de la República de Guatemala. Y entonces nace específicamente la ley de la actividad aseguradora a través de este nuevo decreto. Y ahí surgen entonces las disposiciones nuevas que tienen que regir todos los contratos relativos a los seguros. El objeto específico de esta ley entonces es establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora. ¿A qué se le va a llamar como una actividad aseguradora? La actividad aseguradora es toda relación o operación relativas al contrato de seguro y al de reaseguro, en los términos que están establecidos en la ley que regula esta materia, ¿verdad? Entonces, se van a regir todo lo que tiene. Mire, esta parte de nuestro Código de Comercio no es que esté derogada, sino específicamente nos vamos a referir, nos vamos a ir directamente a la ley de la actividad aseguradora. Hablemos entonces sobre lo que es un seguro. Según el autor Prieto, nos menciona que un seguro es un contrato por el cual una de las partes, que vamos a llamarle en este momento el asegurador, se obliga mediante una prima
que le abona otra parte, que esa otra parte es el asegurado a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Solo si ocurre, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un accidente, un incendio, entre otras cosas? Esto es en sí. Entonces vamos a encontrar que el asegurado se va a obligar a pagar una prima o a cubrir ciertos daños a favor del asegurado, a cambio del pago de una prima que el asegurado va a estar pagándola de manera periódica. Por eso, dentro de los elementos de este contrato es que es, y características, es que es un contrato de trato sucesivo. Recordemos que el contrato de seguro es un contrato aleatorio. Se le llama contrato aleatorio porque no sabemos o quienes incluso suscriben el contrato no están seguros si van a tener éxito o van a tener pérdida, van a tener ganancia al momento de la suscripción de un contrato de seguro. Aparentemente no se conoce. Sin embargo, en relación a la actividad aseguradora, vamos a revisar unos artículos y vamos a verificar que definitivamente, pues las empresas que se dedican a la venta de seguros, pues ellos no van a perder, sino más que todo son los asegurados los que en todo momento, por medio de esas famosas disposiciones que están en letras muy pequeñas, y recordemos que son contratos prerredactados, no se conocen y al momento, lamentablemente, del Estado de Guatemala, no haber mucho interés en relación a proteger a los asegurados como en otros países, entonces hay disposiciones que vienen en contra de los derechos del asegurado. ¿Qué es la prima de un seguro? Según aquí, la prima de seguro es el importe o la suma que el tomador está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo. Este precio es calculado por el asegurador y se debe abonar para que el seguro tenga validez. Incluso hay que hacer una revisión muy importante de los seguros que nosotros contratemos porque hay unos seguros que vencen tan ilógicamente, por ejemplo, cuando se dejan de pagar dos primas o cuando la fecha de los pagos es, por ejemplo, el 15 de cada uno de los meses y, por ejemplo, se paga un día antes. Así van a veces los contratos o un día después. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a estos contratos prerredactados. Según Basilea, el objeto del contrato es compensar económicamente a quien ha sufrido un siniestro, entendiéndose siniestro como el suceso cubierto por la póliza del seguro. Ahí encontramos otra palabra importante, que es la póliza. Al contratar un seguro, lo que hace una persona entonces es transferir el riesgo económico a la empresa de seguros. El riesgo económico, es decir, si yo le estoy pagando un seguro a mi vehículo, que es el que comúnmente nosotros más utilizamos y conocemos, ¿cómo sería ahí? Entonces yo le estoy transfiriendo la obligación a mi aseguradora para que en cualquier caso que vaya a tener un acontecimiento o la persona que firme el contrato de seguro tenga un acontecimiento con su vehículo, entonces la aseguradora vaya y le cubra el importe de los gastos que debiera cubrir uno, pero como estoy pagando un seguro, entonces es la aseguradora la que tiene que responsabilizarse en relación a cubrir ciertos gastos. Pero no todos los riesgos son asegurables. Hay que ver, por ejemplo, ahora por cuestiones de pandemia hay muchos seguros que no están, y anteriormente los contratos de vida pues no incluían dentro de sus cláusulas, por ejemplo, la enfermedad de COVID-19 o la pandemia. Sin embargo, ahora las nuevas pólizas ya están incluyendo que no incluyen si se fallece de esa enfermedad. Entonces hay que verificar qué es lo que prevalece dentro de la suscripción de estos contratos. ¿Cuáles son las características del contrato? Consensual, bilateral, aleatorio. Aleatorio porque no se sabe si hay pérdida de ganancia. Consensual y bilateral porque tiene que ver acuerdo de las partes. Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce sus efectos desde que se ha realizado la convención. Bilateral toda vez que origina derechos y obligaciones recíprocas entre asegurador y asegurado, y es aleatorio porque se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho incierto.
pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario, como ocurre con la muerte, no se sabe cuándo ello va a acontecer. ¿Cuáles son las clases de seguro que pueden existir? Todos. Todo puede ser susceptible a un contrato de seguro. Y no porque yo tenga acá en pantalla una lista de los seguros, significa que solo esos existen. No, puede ser todas las actividades que vienen de los seres humanos, todo puede ser, incluso si yo quiero le pago un seguro, por ejemplo, en otros países se paga hasta seguro de mascotas. Entonces, no importa, lo que tiene que ver ahí es el asegurar la empresa que va a prestar el servicio, que se pague la prima y entonces ya tengo yo derecho a gozar de todo lo que se establece dentro de la póliza del seguro. Dentro de las clases de seguros que existen, algunas de ellas son seguros de vida, seguros contra incendios, seguro médico, seguro contra robos, seguros FHA, y les voy a dejar que ahí ustedes también hagan una investigación en relación a esto, y también les animo a que investiguen más sobre otros nombres de otros contratos de seguros. Seguros sobre sueldos, seguros sobre activos, seguros sobre créditos, seguros sobre saldos, seguros de tarjetas de crédito que se paga aparentemente si se hace el extravío o si se nos pierde la tarjeta, entonces hay un seguro también de tarjeta de crédito, seguro de mortandad, seguro funerario, etcétera. Hay muchísimas clases de seguros. Regresamos entonces a nuestro código de comercio. Ahí hay muchas clases, pero dijimos que vamos a tomar en sí lo que está en la ley de la actividad aseguradora y también pues podemos tomar como base lo que está en nuestro código de comercio y sin descuidar, por favor, la lectura de todos los artículos de nuestro código de comercio para no tener problemas en relación a eso. Tenemos, por ejemplo, en el Código de Comercio, tenemos seguros contra incendios, seguros de transporte, seguro agrícola y ganadero, seguro contra la responsabilidad civil, el seguro de automóviles, seguro de las personas, seguro del contrato de reaseguro, y ahí nos vamos a ir bien. Bueno, entonces ahí estamos con los contratos y recordemos que vamos a tomar en cuenta lo que establece la ley de la actividad aseguradora. Hablamos ahora del seguro de caución. El artículo 1024 del Código de Comercio, revisémoslo de una vez, por favor. Artículo 1024, ahí está lo que dice el contrato de fianza y el de reafianzamiento. De una vez vamos a dejar acá claro para terminar con lo que son los contratos de seguro. El Código de Comercio en el artículo 1024 y el artículo 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora hablan ahora sobre lo que es el seguro de caución. Este es un contrato mediante el cual una afianzadora se compromete a responder de las obligaciones de otra persona conforme las normas y tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. Veamos, por favor, el artículo 1024. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas de conformidad con la ley. Y entonces por el contrato de fianza y de reafianzamiento que está en el artículo 1024 del Código de Comercio, de una vez vamos a dejar claro que este contrato ya no se llama de esta forma, sino que ahora se va a llamar seguro de caución, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo del 106 al 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Y entonces, quiero ver. Bueno, por favor, ustedes tienen ahí a la mano su ley, ¿verdad? No quiero dejar de compartir acá, pero vamos a tener, bueno, vamos a hacerlo. Tenemos la ley de la actividad aseguradora. Permítanme un momentito y de una vez voy con ustedes a revisar estos artículos.
Ley de la actividad aseguradora, por favor. Comparto nuevamente con ustedes mi pantalla. Ahí estamos. Ley de la actividad aseguradora. Es la que tenemos acá, por favor. Y vamos a ir revisando. Esta es la ley de la que estamos hablando ahorita precisamente. Y vamos a ir al artículo 106 de nuestra ley de la actividad aseguradora. Para que de una vez contemplemos lo que dice este artículo. Ustedes ya leyeron esta ley porque esta ya se dio por agotada en las semanas anteriores, así que supongo que ustedes hicieron una revisión en relación a esto. Bueno. Muy bien, aquí estamos. Las empresas que al entrar en vigencia 106, la presente ley estén autorizadas para operar como afianzadoras, adquirirán por ministerio de esta ley la calidad de aseguradoras para operar el seguro de caución. Vamos a quedarlo ahí. Bueno, dice, previo a operar otros ramos de seguros deberán observar lo establecido en la presente ley y su reglamento. Vamos a ver ahora, por favor, número 109, dice el contrato de fianza y el de reafianciamiento, que es el que tenemos en el artículo 1024 del Código de Comercio. Para aplicación de la presente ley deberá entenderse y aplicarse en lo dispuesto en el decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código de Comercio, capítulo 12, título 2, artículos del 1024 a 1038 en los términos siguientes. Fianza se va a entender ahora como seguro de caución, es decir, que el contrato de fianza ya no existe, sino ahora se llama seguro de caución. Afianzadora se va a entender ahora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro. Ahí estamos en relación a lo que se establece en la ley de la actividad aseguradora. Entonces, todo esto es lo que hizo la ley de la actividad aseguradora, solo les cambió nombre, pero de una vez dice que para la aplicación de esta ley deberá entenderse y aplicarse lo dispuesto en el artículo 12, en el decreto 270, que es el Código de Comercio. Es decir, que únicamente les cambia el nombre, pero el articulado sigue siendo así. Entonces ahí tenemos el contrato de fianza y el de reafianzamiento, que ahora va a ser regido específicamente por la ley de la actividad aseguradora. Hablamos ahora sobre este contrato. Dijimos que mediante este contrato, que ahora es un contrato de caución, se tiene que hacer constar dentro de la póliza que se va a suscribir en este contrato el lugar y la fecha de sumisión, los nombres y los domicilios de la afianzadora y del fiador, la designación del beneficiario, la mención de las obligaciones que se van a garantizar y el monto y las circunstancias y también la garantía que se va a prestar dentro de lo que es este nuevo contrato, anteriormente de fianza, ahora conocido como contrato de caución. Regresamos ahora entonces ya a nuestra presentación para que ustedes tengan ahí. Quiero regresar a mí, compartir nuevamente otra vez mi pantalla ya como diapositiva. Bueno. Quedamos entonces seguros, ya claros en relación a este nuevo contrato, que es el contrato de caución, anteriormente conocido como contrato de fianza. Muy bien. Avanzamos ahora en relación a nuestros contratos. Vamos a revisar ahora varios cuerpos legales, que son los que ustedes tienen que tener ahí a la mano, por favor. Y vamos a revisar ahora los contratos que están en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Con el contrato de fianza y de refinanciamiento anteriores, que ahora es contrato de caución, estamos terminando lo que son los contratos típicos mercantiles. Típicos porque están en la ley
y vamos a iniciar otros contratos típicos, pero que ya no están dentro del Código de Comercio, sino que están en otras leyes también mercantiles. Ya vimos el contrato de caución que está en la Ley de la Actividad Aseguradora. Vemos ahora y revisamos los contratos que están en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Contrato de edición. Están a partir del artículo 84 hasta el 92 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. El artículo 84 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos define este contrato de la siguiente manera. El contrato de edición es el que celebra el titular de un derecho de autor sobre la obra literaria. Es el que celebra entonces el titular de un derecho de autor sobre una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes, con un editor para que éste la produzca y venda por su cuenta y riesgo a cambio de una retribución. Ese es el contrato de edición regulado en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Para hacer una introducción breve, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos es una ley importante, es una ley prácticamente que lo que hace es defender y proteger la invención humana. Entonces, recordemos que eso es el objetivo, proteger la invención de la creatividad de los seres humanos. Entonces, y que prácticamente sea directamente con la persona que merece ese derecho, no con otra persona que se vaya a atribuir únicamente el derecho. Se le llama derecho de autor a la persona que va a producir la obra, la música, el poema, la obra científica, la obra artística. Ellos se les llama autores y sus derechos conexos. Un derecho conexo es una persona que sin ser directamente el autor también tiene ciertos derechos sobre lo que se está inventando, lo que se está creando. Por ejemplo, yo no sé si yo ya les puse este ejemplo así muy general, pero si yo soy escritora de canciones, pero no tengo ni la mínima voz para poder interpretar las canciones, entonces yo voy a registrar un derecho como autora de las letras de las canciones y de incluso la música, pero puede ser que yo no tenga la voz exacta para poder producir esa y reproducir más que todo esa obra que yo estoy creando. Entonces tengo que buscar a otro artista, a otra persona que venga y que la interprete. Entonces esa persona tiene un derecho conexo, si se puede decir así, es un derecho conexo porque no es la creación, sino la interpretación. A eso se le llama un derecho conexo. Este contrato de edición entonces lo que hace es proteger esa obra literaria, artística de los derechohabientes con un editor para que éste la produzca, para que genere ingresos, para que la venda a cambio de una retribución. De acuerdo con la ley, por titular de derecho vamos a entender al creador de la obra y por derechohabiente a la persona que adquirió el derecho de autor y forma parte de su estado patrimonial. Pudo haber sido, por ejemplo, que le compró los derechos al autor. En cuanto al editor, se entiende que es un comerciante que persigue lucrar reproduciéndola y vendiéndola. Por ejemplo, una casa disquera, sin decir nombres, una institución que se dedique a la celebración de sus contratos de reproducción, ya sea audiovisuales, ya sea únicamente por medio de audios, y entonces eso es la persona que se dedica específicamente a hacer la celebración de la producción de estos contratos. Por los sujetos que intervienen es un negocio mixto, según el artículo 5 del Código de Comercio, puesto que el autor no es una persona que se dedique al comercio, pero sí el editor, la persona que va a celebrar este contrato. Por eso se le llama que es un contrato mixto. Ahí estamos frente a un contrato de edición. Vamos a ver otro contrato que también está en esta misma ley, que es el contrato de representación y ejecución de obra pública, que está en el artículo 93 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria puede ser una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantonímica o coreográfica, o su derecho habiente cede o autoriza a una persona natural o jurídica, o sea, individual o colectiva, el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra. Puede ser que sea un libro, por ejemplo, y que la lleven a un teatro. Entonces, hay un contrato de representación y ejecución de obra pública. Y cede entonces, esta persona autoriza que otra persona, natural o jurídica, el derecho de representarla o ejecutarla públicamente, a cambio también de una remuneración. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles, detalles del vestuario, descripción del escenario, el pago también, o si quiere específicamente que uno u otro artista sea el que signifique o represente a uno de los personajes en especiales. Ahí estamos frente a un contrato de representación y ejecución de obra pública. El tercer contrato que está regulado dentro de esta misma ley de derechos de autor y derechos conexos es el contrato de fijación de obra, que está contenido en el artículo 101 de la ley de derechos de autor y derechos conexos. Por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza también a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución, a cambio de una remuneración previamente acordada. Este es un contrato de fijación de obra. Y, por ejemplo, ahora que se han puesto muy de moda las series de las personas que se han llevado, por ejemplo, a representarlas por medio de una novela, no quiero decir las plataformas, pero tenemos nosotros ahora la facilidad de poder en un momento de descanso, poder observar, por ejemplo, la vida de X artista o de X persona importante o conocida, y entonces esta persona, para que aparezca con su nombre, para que aparezca representado directamente esta persona en una obra, tiene que dar la autorización. A nivel internacional, en varias series, pues se han tenido demandas internacionales, puesto que no se han firmado esta clase de contratos. ¿Por qué? Porque si no se firman, entonces aparece en la historia, aparece con otro nombre, con otras características, pero al final se sobreentiende que es de X persona de la que se está hablando, y esto genera, por ejemplo, muchas demandas. Entonces, dentro de Guatemala, la celebración que se tendría que hacer, si en un caso una persona guatemalteca o se hace en Guatemala también una historia, una representación de una persona importante, tendría que hacerse un contrato de fijación de obra, si se celebra en Guatemala, y si es también a nivel internacional, por medio de otro contrato que respalde ese permiso. Ahí estamos entonces con los contratos que están en la Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos. Muy bien, no crean que ya terminamos clase, porque apareció esta diapositiva solo para que ustedes se queden ahí fijos en relación a esto. Vamos a tener la lectura desde el artículo 1039 del Código de Comercio hasta el final, y vamos a tener la ley. Estas leyes son las que toca leer esta semana, y vamos a tener a la mano para la próxima semana, por favor, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, y vamos a tener a la mano también la Ley de Arbitraje, por favor. Acá vamos a pasarnos ahora a los contratos atípicos mercantiles. Contratos atípicos mercantiles. Y estos contratos se llaman contratos atípicos mercantiles porque los contratos atípicos mercantiles no están directamente en nuestra legislación. Es decir, que estos contratos no los tenemos nosotros en las leyes que están dentro del sistema jurídico, de nuestras normas jurídicas dentro del Estado de Guatemala.
No están esos contratos en el Código de Comercio, no están en ninguna ley, vamos a poder encontrar estos contratos. Y por eso es que a estos contratos, cuando ustedes estudiaron Derecho Mercantil 3, pues recuerden ustedes que se les llama contratos atípicos mercantiles. ¿Por qué? Porque no son innominados. Innominados es cuando hay un contrato mercantil y no tiene nombre. No sabemos qué nombre tiene. Y existen, sí, también los innominados existen. Solo se están las estipulaciones, pero no tienen un nombre. Pero estos sí son con nombre, son nominados, pero son atípicos porque no están en la ley. Vamos ahora a regresar y voy a compartir con ustedes mi pantalla nuevamente y vamos a hacer la revisión de los contratos atípicos mercantiles, por favor. Bueno, aquí vamos a hacer una revisión de un documento que también les voy a hacer llegar a ustedes para que ustedes lo puedan tener más fácilmente. Me disculpo porque ya no me dio mucho tiempo en relación a estar elaborando diapositivas, puesto que había que elaborar otra clase de instrumentos exámenes y todo esto para estas semanas, pero aquí está ya el documento que vamos a ir trabajando en relación a este contrato. Vamos a entender, como el primer contrato, vamos a ver hasta dónde avanzamos en la tarde. Vamos a conocer primero el contrato de franquicia. Este es el tratado o el contrato por medio del cual el franquiciante da en la explotación comercial de los productos o servicios de su empresa a una entidad llamada franquiciada, o puede ser también una persona, de forma idéntica como ésta la efectúa y le brinda el know-how, es decir, el saber hacer, le explica de una vez cómo hacerlo. Esta persona le va a dar su marca, le va a dar el diseño, le va a dar las señales de propaganda para que le permita una idéntica explotación comercial de los recursos y los servicios de su empresa, y a cambio se obliga a poner su propia empresa, pagar un derecho de entrada y regalías en la forma que se pacte y por cierto tiempo. Esto es en sí el negocio de franquicia. El negocio de la franquicia se ha practicado desde muchos años en Estados Unidos, en Europa y en todas partes del mundo. Se representa como un contrato en el que el comerciante, ya fuera fabricante, distribuidor o titular de una marca, coloca sus productos o sus servicios por medio de otro, quien nos revendía a un precio más alto a efecto de poder obtener la ganancia, que es importante dentro del derecho mercantil. El comerciante entonces le daba cierta asistencia técnica al vendedor, sin que éste se viera constreñido a seguir rígidas reglas de mercadeo y atendiendo con libertad su empresa propia. La función de esta transacción se expresa como una entidad encargada de otra, la explotación de los productos, ¿verdad? La explotación de los productos o servicios de la empresa, permitiéndole utilizar sus diseños industriales, marcas, asistencias técnicas que le permiten una idéntica explotación comercial. Este es el contrato de franquicia. En sí, por ejemplo, vamos a revisar un ejemplo muy fácil, voy a tratar de no mencionar ninguna de las marcas, pero por ejemplo quiero poner yo una venta de helados, de helados que están reconocidos a nivel nacional. Y entonces averiguo yo cuánto vale la franquicia. Voy con la empresa creadora, la empresa específicamente la que va o la dueña, ¿verdad?, de la franquicia. Y entonces le solicito yo que me dé todo, ¿verdad?, que firmemos un contrato de franquicia. Y entonces me va a dar todo cómo yo tengo que trabajar bajo esa empresa y cómo tengo que yo poner, incluso ahí en los contratos de franquicia se debe utilizar hasta el mismo uniforme de los trabajadores, la misma fachada afuera, el mismo diseño adentro, por ejemplo, si es de una heladería, las mesas tienen que ir del mismo diseño que como se ha trabajado con el dueño de la franquicia, se tienen que colocar los mismos sabores, no se puede colocar de otra forma, y entonces ahí estamos hablando de un contrato de franquicia. ¿En dónde encontramos regulado? No lo tenemos regulado en ninguna ley, sin embargo, todos los días se celebran contratos de franquicia. Ahí es en donde debe entrar la creatividad del notario para poder celebrar todos estos contratos. Contrato de leasing, también conocido como arrendamiento financiero.
Se desenvuelve cuando el dador adquiere un producto o una mercadería de un proveedor a nombre propio. Vean aquí, el dador, ahí vemos el sujeto, adquiere un producto o una mercadería de un proveedor a nombre propio, concediéndole a otra denominado tomador o beneficiario, quien se obliga a usarlo y pagar una cantidad de dinero en los periodos y formas que se paguen por cierto tiempo, para que el vencimiento de el tomador tenga incluso una opción, y aquí me faltó, una opción de compra. Las voy a agregar. ¿Qué significa eso? En este contrato de leasing es el contrato de un arrendamiento. Comúnmente lo que se hace en este contrato es utilizar un producto, una mercadería que no es propiedad mía, sino que es propiedad de otra persona o de un proveedor, y lo voy a utilizar como que fuera a nombre mía, o sea, como que fuera de mi propiedad. Estamos frente a un contrato de arrendamiento financiero. Y entonces esta persona o yo voy a tener los derechos de poder utilizar y poder usar todos esos productos o mercaderías y pagar una cantidad de dinero en los periodos y formas que se vayan pactando. Ese es un contrato de arrendamiento financiero. Por ejemplo, hace unos años, dentro de lo que es las actividades portuarias, el Estado de Guatemala estaba arrendando con una empresa privada unas grandes pesas. Vienen contenedores y entonces los contenedores se tenían que pesar para cuestiones de pago de impuesto. Y entonces esas pesas gigantescas que tenían que estar a recibir al descargar todos los barcos, entonces tenían que pesarse y pasar por estas máquinas de pesaje. El Estado de Guatemala no pudo en ese momento aparentemente comprar esa maquinaria, sino lo que hacía era pagar mensualmente a una empresa que era la propietaria de estas máquinas, de estas pesas, y le pagaba un arrendamiento por el uso de esos productos. Ahí estamos frente a un contrato de leasing. Cerca de este y parecido está el contrato de renting, que es un contrato de arrendamiento. Mediante este contrato existe un acuerdo. El dador financiero va a adquirir un producto o una mercadería de un intermediario a nombre propio. Aquí lo principal es que es una mercadería de un intermediario y que lo va a hacer a nombre propio, concediéndose a otra denominada tomador o beneficiario, que se obliga también a pagar una cantidad de dinero en los periodos y formas que se pacten por cierto tiempo, para que al vencimiento de el tomador tenga la opción de comprar el producto o la mercadería, prorrogue el acuerdo o bien tenga una participación en el precio que se obtenga de su venta. Ese es un contrato de renting o de arrendamiento muy casi, llamémoslo, aparece separado, pero hablemos que es como un arrendamiento financiero también. La diferencia acá, y por eso no la expliqué en el anterior, es que aquí tenemos, por ejemplo, una opción a compra. Y en el ejemplo de contrato que les di anteriormente, esas pesas, posteriormente que Guatemala las usó un periodo como de 3 años, entonces hubo una opción a compra de esa misma maquinaria. Y entonces Guatemala decide hacer un contrato de compra, o sea, de arrendamiento con opción a compra, y entonces empieza a pagar esa cantidad que antes era como arrendamiento, ahora son como cuotas o como una compra de esas pesas por abonos. Sin embargo, ya cuando las terminé de pagar, creo que ya no estaban bien, ya ni funcionaban, pero ese es un contrato de arrendamiento dentro del derecho mercantil. Vamos con otro contrato, que es el contrato de sociedad financiera o conocido también como contrato de factoring. Es el contrato mercantil por medio del cual una sociedad financiera, que es la sociedad factoring, ¿verdad?, adquiere de otra entidad denominada cliente créditos presentes o futuros de la actividad normal de la empresa. ¿Qué es lo que va a recibir entonces esta sociedad? Va a adquirir créditos de sus clientes, y esos créditos pueden ser presentes o pueden ser futuros de la actividad normal de la empresa, y por una suma determinada, asumiendo también
los riesgos de cobro y de reserva el derecho y se reserva el derecho de seleccionar los créditos representados por las facturas. La función principal de este contrato de factoring se aplica como una corporación que compra créditos presentes y futuros asumiendo el riesgo de cobro y se reserva la selección de préstamos representados por facturas. El contrato de factoring se origina de la función de factor que principio siendo un auxiliar del comerciante para la dirección de una empresa, que es el factor. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el auxiliar del comerciante, que es el factor? La doctrina resulta entonces consultada explica que el factoring en su concordancia con otros negocios que persiguen fines parecidos, como el caso del descuento, la apertura de crédito como anticipo o el seguro de crédito. Sin embargo, dado que estas figuras son contratos tipificados en la legislación guatemalteca. Veamos acá, por favor, cómo viene siendo un contrato de factoring o de sociedad financiera. ¿Qué es lo que compran estos? Lo que compran son créditos presentes o futuros y asumen el riesgo del cobro. ¿Qué significa? Y esto se trabaja mucho en Guatemala con los contratos de tarjetas de crédito. Resulta, por ejemplo, que hay una persona que quedó debiendo las cuotas de la tarjeta de crédito. Y entonces pasa el tiempo y se va acumulando todo. Ya ven cómo se trabaja todo eso de las tarjetas de crédito. Y entonces viene por ejemplo, el banco X viene y vende la cartera en relación a, por ejemplo, el cobro de 100 tarjetas de crédito. Y que inicialmente, por ejemplo, cada uno de los tarjetavientes debía, por ejemplo, 1,000 quetzales. Y si son 100 sujetos, son 100,000 quetzales. Pero como los intereses van subiendo y van subiendo, entonces aparentemente esas tarjetas, cada uno en lugar de pagar 1,000, va a pagar, por ejemplo, 8,000 o 5,000 quetzales. Entonces, esta sociedad, al celebrar el contrato de factoring, le paga a ese banco los 100,000 quetzales de los 100 tarjetavientes de 1,000 quetzales cada uno, y entonces compra esos créditos, que en ese caso es un crédito presente, ¿verdad? Y entonces lo cobra, y esta entidad o esta nueva asociación o entidad que celebró el contrato de factoring, lo que hace es adquirir la responsabilidad de los cobros de estos 100 sujetos o 100 personas que tienen que pagar y ponerse al día en relación a esa tarjeta de crédito. Entonces, la ganancia de esta nueva entidad que celebra el contrato de factoring es que ya ellos pagaron 100,000 quetzales por los 100 tarjetavientes, pero van a recibir, por ejemplo, 300,000, porque ya no van a cobrar 1,000 quetzales por cada tarjetaviente, sino que van a presionar para que cada uno de ellos ponga, libere y todo esté bien en relación a eso. Y, por ejemplo, van a lograr un pago ya no de 1,000 de cada uno, sino de 3,000 quetzales. Entonces ahí estamos frente a un contrato de factoring. Esas son las famosas agencias de cobranza, que lo que hacen es adquirir esas deudas, compran y ellos las cancelan, el banco se cobra su dinero, no tiene interés tanto en estar cobrando y cobrando, sin embargo estas empresas sí. Hay empresas que hacen dentro de ellos mismos, ellos hacen también su agencia de cobranzas. Entonces, puede ser que ustedes conozcan uno por ahí. Contrato del know-how. Este contrato de know-how habla sobre el saber hacer o sobre las habilidades técnicas. Es la transacción de comercio por medio del cual se da en virtud de una relación jurídica contractual en la que el titular del derecho faculta a otra persona o entidad su explotación comercial. La función de este contrato se basa en la explotación comercial del know-how, que es el saber hacer. Este contrato aparece en el 1916 en Estados Unidos y se difunde en países como Inglaterra y Alemania, logrando su auge desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se encuentra difundido en todos los lugares, ¿verdad? Y constituye uno de los contratos que se celebra con mayor frecuencia. Podemos entonces decir que el know-how es como aquel celebrado con el fin de explotar conocimientos técnicos no patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite bajo confidencialidad a cambio de una retribución.
Este acuerdo permite el aprovechamiento de técnicas que han sido fruto posiblemente de grandes esfuerzos intelectuales y fuertes inversiones en investigación. El conocimiento no es patentado por no tener el grado inventivo requerido para ello, o se desea tener el monopolio del invento por un plazo más amplio de protección. Por ejemplo, tenemos aquí se va a mencionar una marca, la fórmula de Coca-Cola. Esta es una fórmula que ha sido guardada y tiene un seguro por miles de millones de dólares porque bueno, ustedes pueden investigar un poquito de esto, pero se dice que esta famosa fórmula nadie la tiene completa al 100%. Es decir, que una cantidad de socios de esta empresa multinacional tiene la mitad de la fórmula y la otra mitad de los socios tiene la otra fórmula. Y entonces, al momento de cada uno de ellos guardar su fórmula y después mezclar, se da ya la fórmula completa. Sin embargo, no se da a conocer. Y hay muchas empresas a nivel internacional y a lo largo de la historia que han tratado de buscar y de encontrar esas fórmulas, sin embargo no se encuentran. Ese es un contrato del saber hacer. Son cosas que a veces no tienen patente, pero solo ciertas personas la pueden hacer. Ese es el contrato del enojo, el saber hacer, no solo en esta, sino en muchos otros ejemplos. Contrato del manager, que es el contrato en sí de administración. Se desenvuelve cuando una sociedad controladora se encarga del cobro de créditos del manejo de clientes, brindar asistencia técnica, administrativa, contable, jurídico a otra sociedad denominada cliente o también controlada. A cambio de una retribución, básicamente su función es que una sociedad encarga a la otra el control y la administración de su sociedad, pagando un precio. Es un contrato de servicios profesionales que responde a una estrategia de contratación y construcción. El cliente también contrata un servicio de coordinación y gestión de los procesos constructivos que se desarrollarán mediante la desagregación en lotes o paquetes, la ejecución de contratos por el cliente a empresas especializadas. Y no solo se da dentro de sociedades, sino también dentro de empresas individuales o personas individuales. Un contrato de manager lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con los artistas o con los que se dedican a los medios televisivos y todo eso. Los cantantes, ellos tienen un manager que es el que celebra contratos en nombre y por cuenta de él y que va a ver que todo funcione bien, le organiza la agenda y a cambio siempre de una retribución. Entonces, es un contrato de manager o de administración. Puede ser esa asesoría, no solo una asesoría profesional, puede ser técnica, administrativa, contable, jurídica, depende de qué tipo de persona es la que celebra el contrato. Contrato de financiamiento en español. Es un compromiso mediante el cual una sociedad financiera otorga financiamiento a otra sociedad de valores que va a emitir, pagando un precio mínimo al valor nominal de cada documento, los cuales colocará en un precio mayor y en el menor tiempo posible. Su función principal es la colocación de valores en un tiempo breve. Ese es un contrato de financiamiento. Y estos títulos no son colocados, son devueltos a la entidad emisora, de manera que la cifra que representan pasa a ser deuda de la sociedad. La doctrina considera que existe un contrato de underwrite cuando una entidad de crédito se obliga a prefinanciar, es decir, otorgar el financiamiento o los recursos necesarios previo a la emisión de acciones o obligaciones sociales de una sociedad anónima para luego colocarlas en un mercado de valores. Una sociedad mercantil anónima en especial puede tener necesidad de capital para su actividad económica, por ejemplo, aumentar el capital emitiendo más acciones, emitir obligaciones sociales o también, recuerdan ustedes las debentures, las obligaciones de sociedades debentures que son exclusivas de la sociedad anónima y recurrir a un préstamo que le podría dar una institución de crédito, un banco, una sociedad financiera.
Ese es un contrato de financiamiento. Cuando una entidad en sí se ha quedado corta en relación a su capital, necesita capitalizarse, viene otra sociedad y esa se le llama sociedad financiera y otorga un financiamiento a la otra sociedad, pagando, ¿verdad?, un precio mínimo por el valor de cada una de sus acciones o de los títulos que haya generado, con el objetivo de obtener un mejor precio esta sociedad financiera y también ayudar al financiamiento de la otra sociedad. Ahí estamos frente a esa sociedad o contrato de financiamiento. Contrato de holding es el contrato de una sociedad auxiliar. Y veamos qué significa esto. Cuando una compañía mercantil adquiere acciones, cuando una compañía mercantil adquiere acciones de otras sociedades para ejercer un control sobre estas, con el provecho de catapultar las ganancias y con el objeto de estabilizar una sociedad. La función principal se da cuando ésta controla totalmente a otra, comprando sus acciones, y la compañía trata de ejercer un progreso en la economía de la organización. Por lo tanto, es una formalidad que en el medio se denomina la técnica y que ya se ha implementado con bastante éxito este tipo de servicios. Se concentra en potenciar su actividad principal, que es la de satisfacer a sus clientes y convencerlos de su propuesta. Ese es un contrato de sociedad auxiliar, la que adquiere acciones de una sociedad anterior con el objetivo de controlar nuevamente. ¿Recuerdan cuando vimos nosotros unión de sociedades mercantiles, cuando vimos la separación de ellas o la decisión también, pero aquí hablamos de que hay un contrato de holding cuando una sociedad va a tomar el control de otra sociedad o de otras. ¿Para qué? Para estabilizar la economía de esta sociedad que está siendo controlada. Entonces es prácticamente lo que hace es controlar las acciones, controlar el progreso de su economía, controlar todo lo que tiene, lo que tenía anteriormente la sociedad, y este contrato de holding es como una sociedad auxiliar o también como una sociedad administrativa. Contrato de concesiones mercantiles. Este en sí es un contrato atípico que indica que un consignatario denominado concesionario, encontramos un sujeto, pone su empresa de distribución al servicio de un comerciante o industrial denominado concedente para asegurar exclusivamente sobre un territorio determinado por un tiempo limitado y bajo la vigilancia del concedente la distribución de su mercadería. La finalidad se señala como conseguir autorización para adquirir productos del concedente poniendo la empresa del concedente a explotación, respetar el territorio del resto de los comisionistas. Se establece en la pequeña empresa. Este se desenvuelve con el objeto de ejercer el comercio dentro del país, dando una gran ventaja al negociante. Ahora les explico por qué. La figura de la concesión se estudia particularmente en el derecho administrativo como el contrato por el cual el Estado faculta a una persona privada para que le constituya una obra y la explote o bien le otorgue la explotación de un servicio público, en ambos casos a cambio de una remuneración. Ahí estamos, esta ya es con el Estado. Un ejemplo de esta convención que se puede mencionar son, por ejemplo, las de las tiendas PAES. Se puede conseguir la autorización para poder participar en la explotación de esa empresa. La concesión mercantil surge de la necesidad que tiene el comerciante, principalmente a nivel industrial, de desentenderse de la comercialización directa de sus productos con relación al consumidor final, utilizando a cambio otras empresas cuyos titulares son los típicos vendedores que intervienen entre productor y consumidor. ¿Qué significa este contrato? Específicamente este contrato hay una concesión. Veámoslo más fácilmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos un comerciante
comercial o una propaganda que se hace, por ejemplo, por medio de la venta de los automóviles. Y entonces vemos ahí que hay concesionarios. Por ejemplo, la empresa Toyota de vehículos no se fabrican acá en Guatemala. Sin embargo, hay concesionarios que son los que tienen la exclusividad del manejo de esa marca dentro del estado de Guatemala. Es decir, que si usted quiere abrir una venta de vehículos de agencia de esa marca de vehículos, tiene que ir directamente con el concesionario que está autorizado en el estado de Guatemala para que usted pueda distribuir y vender y comercializar esa marca. ¿Por qué? Porque ellos tienen, por eso se habla acá de que ejercer el comercio dentro del país da una gran ventaja al negociante, porque estos sujetos o este sujeto que tiene la concesión a nivel de un país o de una región, tiene la ventaja que el distribuidor general o principal no le va a dar esa concesión a otro, sino que solo a él. Y él, como nuevo concesionario, o como el que ha pagado el derecho de concesión, es el único que tiene la libertad de poder distribuir esa marca en esa región y nadie más la puede hacer. Por eso es que nosotros vemos a veces que los comerciales dicen distribuidor exclusivo de la marca tal y tal, porque son los autorizados en determinado lugar o en determinado país o región para poder distribuir y vender esa marca. Ahí estamos hablando de un contrato de concesión mercantil. El contrato de joint venture es el contrato de colaboración empresarial. Se presenta bajo los sujetos de derechos nacionales o internacionales que mantienen sus respectivas autonomías y sus respectivas identidades como personas jurídicas con el objetivo de realizar una meta común mediante la aportación de recursos. ¿Cuál es la función principal? Se establece entonces como un conjunto de entidades que aportan recursos para la realización de una actividad pactada o una meta común. Definiéndolo entonces es un acuerdo temporal, fructuoso y simple. Se desarrolla la actividad pactada y se van a repartir las ganancias, lo cual es muy eficiente y conciso. Este contrato es un ejemplo donde se desarrolla el mercado nacional como internacional. Enfocamos el comercio internacional en sus relaciones generales con el derecho internacional. En forma alguna tratamos el aspecto económico propiamente dicho. El comercio es tan antiguo como el ser humano y el comercio internacional aparece cuando trascienden las fronteras de los estados. Ese es un contrato de colaboración empresarial. Se da dentro de lo nacional y lo internacional. ¿Qué es lo que sí tan fácil como es este contrato de joint ventures? Entidades, empresas ponen en sí aportes y reciben aportes. Hay una colaboración entre las empresas. Entonces, lo que hacen es lograr una meta en común, ¿verdad? Hay varias empresas que, si hacen pacto, por ejemplo, entre Guatemala y El Salvador, determinados productos de alimentos, y el de El Salvador tiene una buena aceptación y en Guatemala no lo van a fabricar, sino lo que hacen es traerlo hacia Guatemala con ese mismo producto, esa misma marca, todo, y Guatemala le envía otro producto. Entonces hay un contrato de joint ventures. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo de un mercado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿verdad? Tanto la entidad nacional como la internacional tiende entonces a realizar sus fines, a lograr el crecimiento de esa empresa. Hay un acuerdo temporal, dice acá, fructuoso y simple, que desarrolla la actividad pactada, ¿verdad? Y entonces se van a repartir las ganancias, lo cual va a ser muy eficiente en relación a los negocios y a los contratos que se deben celebrar en lo mercantil. Contrato de pool. Es un contrato de intercambio de acciones. Estos son parecidos y por eso están seguidos. Se presenta como un contrato atípico que constituye un supuesto de colocación entre empresas, que no va a ser como un joint venture, aunque tiene alguna similitud. En el pool, los sujetos de derechos se intercambian una cantidad de acciones a través de un procedimiento indeterminado, de forma que una participe en el capital accionado de las otras y viceversa, para pactar ganancias o solo pérdidas o ambas. Entonces aquí también hay un intercambio de acciones, hay un intercambio de intereses dentro de empresa a empresa. Una definición muy simple es que
Su función se basa en el intercambio de acciones entre sociedades, pactando pérdidas y ganancias. Es un ajuste algo riesgoso, ya que no siempre se va a obtener mediante estos contratos o el contrato de pool un beneficio seguro, sino que puede haber una pérdida también y no solamente ganancias. Entonces vamos viendo que se parece mucho al contrato de joint venturing porque también hay un intercambio de productos de mercaderías y sin embargo acá en el contrato de pool únicamente hay un intercambio de acciones. Contrato de pool aeronáutico habla sobre la redistribución de las rutas aéreas. Se manifiesta cuando dos entidades dedicadas al tráfico aéreo que explotan las diferentes rutas intercambian acciones para participar en pérdidas y ganancias de cada una y para ordenar los recorridos que explotan el fenómeno de esta transacción comercial. Por ejemplo, vemos nosotros que usted va a comprar un boleto de avión que va hacia Los Ángeles, California, pero le dicen tiene que hacer escala en tal lugar. Ahí estamos hablando de que entre esas empresas aeronáuticas hay un contrato de pool aeronáutico, porque hay una redistribución de las rutas aéreas. ¿Por qué pasa esto y por qué se suscriben estos contratos? Hay una distribución y todos tienen que tener ganancias y pérdidas. Y como en el derecho mercantil lo que interesa son las ganancias, entonces tienen que coordinar las perfectas ganancias entre estas empresas. Resulta que si sale un vuelo de Guatemala a Los Ángeles directo, podría ser que no tenga no haya mucha afluencia de personas que vayan hacia ese lugar, si es un vuelo directo. Sin embargo, si ese vuelo hace, por ejemplo, escala en Panamá, entonces se va a juntar los pasajeros que van de Guatemala a Los Ángeles y los que van de Panamá a Los Ángeles. ¿Qué es lo que pasa entonces? De Guatemala se viaja a Panamá y en Panamá se juntan ya los dos grupos porque ahí se hace escala y entonces ya de ahí se viaja hasta Los Ángeles. Y entonces hay una redistribución de esas rutas. Por eso es que hay también coordinación dentro de estas empresas. Hay muchas empresas. Usted va a celebrar su contrato de transporte con X empresa, pero esa empresa previamente ya tiene celebrados el contrato de redistribución de rutas aéreas o de pool aeronáutico para poder prestarle un buen servicio sin perder ellos también los beneficios que les representa como empresas, ¿verdad? Contrato de country club. Vamos a ver aquí el contrato de country club. Se exhibe de una superficie de terreno no muy extensa, ubicada fuera del radio urbano, dividido en lotes, calles, constituyendo una unidad bien precisa, en la que coexisten bienes de índole individual, por la que varias personas en forma individual o en forma particular, o por medio de una asociación de vecinos, utilizarán las instalaciones. Las personas pagan el precio de su propiedad y luego cantidades periódicas pactadas que se denomina gasto común por el mantenimiento de todo lo anterior. En referencia a la anterior definición, podemos establecer que esta transacción se basa en que varias personas se unen para adquirir un terreno en común y luego utilizan las instalaciones, pagando cantidades periódicas por su mantenimiento y uso. Y es un acuerdo que se ha vuelto muy comercial y beneficioso en nuestro medio. El elemento personal, real y formal se establece en el acuerdo de los siguientes personajes. Tenemos el empresario, que es el que ofrece la membresía para ingresar al club de campo a cambio de un precio. También están los socios, los clientes, los vecinos, que tienen derecho también a utilizar las instalaciones del club. Los socios no solo van a disfrutar las instalaciones, sino los usuarios también ajenos a esa sociedad. Los medios reales se asientan en los lotes que se establecen con la coexistencia de bienes de índole común individual. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? Hay un grupo de personas que entre todos reúnen dinero, compran un predio y entonces van a pagar cierta cantidad mensualmente para hacer el mantenimiento dentro de todos los que han adquirido ese predio para que pueda ser puesto a disposición no solo de ellos, sino también del público. Puede tener gimnasio, puede tener piscina, puede tener restaurante, puede tener hotel, y entonces todo esto se encuentra dentro de un determinado que está alejado de la ciudad. Entonces ellos pagan una membresía y también está abierto al público para que ellos puedan tener derecho a utilizar esos servicios o utilizar las instalaciones
con los cuidados que previamente se han establecido. Contrato de tiempo compartido, muy parecido también a este. Es el acuerdo nominado por medio del cual una o varias personas pueden disponer de un bien inmueble por un lapso específico de tiempo durante varias fechas en un año. Hoy en día es uno de los contratos más comunes, por ejemplo, para época de vacaciones, ya que su función principal se basa en que varias personas comparten un tiempo, un bien inmueble por tiempo específico. En el desarrollo económico en Guatemala, distintos propiedades recreativas y hoteles presentan entendimientos y son tan frecuentes que por teléfono ofrecen esta formalidad, ya que resulta de gran beneficio para estas identidades. Es un contrato contrato de tiempo compartido y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el anterior, solo que en el anterior lo que había era que se hacía el pago de una membresía, ¿verdad? Y en cambio en este contrato de tiempo compartido, estas instalaciones pueden ser de una sola persona, no de varias, así como el anterior, pero lo que se hace es que se prestan también y se alquilan al público para que puedan gozar. No solo es un contrato de hospedaje, puesto que en estos campos, tanto en el contrato de tiempo compartido como también en el de Country Club, lo que sucede es de que hay otros servicios que se dan dentro de esto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay varios hoteles más que todo en los lugares cálidos, en donde se tiene servicio de, aparte del de hotelería, tiene frente, por ejemplo, parques de recreación, hay pues tantas cosas, juegos de luces, dependiendo de la época del año, entonces se tiene que hacer una reservación con anterioridad para que las personas puedan hacer uso de estas instalaciones. Ahí vamos en relación a estos contratos atípicos. Fíjense que hay otros contratos nuevos que son recientemente difundidos, que se están también utilizando recientemente. Sin embargo, creo que por el tiempo vamos a quedarnos hasta acá. La otra semana vamos a trabajar ya el contenido de la semana número 13. Nuestro contenido de derecho de examen entra prácticamente todo lo de la semana 7, 8, 9, 10, 11, terminando completamente con todos los contratos típicos y atípicos mercantiles, con excepción de estos nuevos contratos atípicos que se derivan de la globalización. Y regresamos entonces a nuestra presentación. Y en caso si ustedes tuvieran alguna otra duda o tengan algo así rápido, tenemos 239 conectados. Y si tienen una duda, ahora les voy a leer. La información de esta semana se las envío ya en un ratito para que por medio de los grupos sus compañeros se las puedan compartir a ustedes, compañeros, por favor. A ver si puedo. Puedo encontrar alguna interrogante. Solo que me cargue acá, por favor. No es necesario que ustedes reporten asistencia, compañeros. La asistencia ustedes mismos la toman en relación a la asistencia y a la clase que reciben cada semana. Sí, yo les voy a estar enviando a ustedes la presentación, compañeras, perdonen que no se las puedo enviar antes. Sin embargo, yo se las hago llegar en unos minutos ya a ustedes. Sí, la clase de hoy sí está incluida para la próxima semana. Sí, la de la semana número 11, sí. Creo que vamos a recibir antes del parcial, vamos a recibir también la semana número 13. Pero sin embargo la 13 ya no entra dentro del segundo parcial, sino únicamente entra 7, 8, 9, 10 y 11. Ya la número 13 ya no entra. Sí, hay un, ¿cómo se llama? El contrato de leasing actualmente ya es un contrato típico. Fíjese que hay una ley que es en sí un decreto que es exactamente el 221. Sin embargo, estos contratos
Son atípicos más que todo porque se celebran no solo a nivel nacional, sino que se celebran a nivel internacional. Este contrato, dice, según tengo el contrato, ya es un contrato típico. El contrato de leasing siempre ha sido un contrato típico. Eh, perdón, es un contrato nominado y usted entiendo que me dice que es típico porque ahora está contenido dentro de este decreto 221. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los contratos atípicos mercantiles, los vemos porque no se celebran únicamente a nivel nacional, sino que se celebran a nivel internacional. Por ejemplo, si el contrato del leasing se firmara dentro de todos los sujetos a nivel nacional, entonces nos vamos a regir según lo que establece el decreto 222-2021. Vamos a utilizar como base este decreto. Pero si, por ejemplo, se va a firmar en otro país, no podemos utilizarlo, sino que lo tenemos que utilizar más que todo en relación a... te estoy recibiendo otra notificación. En relación a lo que se establece principalmente en la ley. Y estos contratos mercantiles, eh, la verdad es de que son incluso, se celebran más esos contratos que son atípicos, que no están en el Código de Comercio, se celebran más que los que nosotros tenemos ya tipificados en el Código de Comercio, puesto que son más recientes y puesto que tienen más credibilidad y tienen más facilidad en relación a la suscripción de todos y cada uno de estos contratos. Fíjense que yo, bueno, compañera Andrea, compañeros, yo les suplico que cuando ustedes tengan presentaciones, las compartan con sus compañeros, que las hagan llegar a sus compañeros, porque hay compañeros que lamentablemente no han tenido hasta la fecha de hoy como dijéramos, una conexión con otros compañeros de la fase y les ha dificultado el obtener las diapositivas en las presentaciones. Entonces, compañera Andrea, ahorita voy a enviarle las presentaciones. Andrea Soto, le voy a enviar las presentaciones ahora y también un enlace para que usted se pueda agregar a los grupos de sus compañeros. Bueno, compañeros, quedamos entonces ahí con nuestra clase del día de hoy y los espero la próxima semana para seguir trabajando el contenido del derecho mercantil. Que tengan una buena tarde.